Muy buenos días, querida congregación. Les saludo cordialmente. El día de hoy, 11 de agosto del año 2022, nos corresponde la meditación número 18. Les doy la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, en España, que pertenecen al grupo. También, por supuesto, País Vasco, Noruega, Francia. Y por supuesto también a cada una de las personas que está viendo por primera vez esta meditación. También me presento para quienes no me conocen, soy la hermana Damaris Jofré y junto con los saludos de mi esposo les doy la bienvenida a este pequeño servicio que tenemos el día de hoy. Hoy nos habla la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 2 de los versículos del 24 al 26. El tema nos habla de la responsabilidad de los padres en instruir, disciplinar a los hijos en forma oportuna. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Primeramente doy las muchas gracias a mi Señor por la vida que me concede y también porque lentamente ha ido mejorando mi salud en forma gradual. También muchas gracias por las oraciones que han realizado por mí, por mi esposo y por supuesto muy agradecida que me da esta oportunidad de poder llegar a cada uno de vuestros hogares. La palabra de Dios nos habla hoy sobre la responsabilidad de los padres, nos muestra este ejemplo en este hombre, no como sacerdote, no como juez de Israel, sino que como padre de hogar. Él estaba muy consciente, ya lo hemos visto en las meditaciones anteriores, estaba muy consciente de la actitud de sus hijos. Él oía las quejas del pueblo de Israel y por supuesto también estaba en conocimiento de que el comportamiento de sus hijos les hacía pecar al pueblo de Israel. No obstante, él no aplicaba disciplina, es decir, no les aplicaba reglas ni tampoco les hacía una amonestación severa. Vemos que en el versículo solamente hay una conversación, pero no hay una aplicación, algo más drástico sobre ellos por lo que estaban realizando. Siendo él el cargo que él tenía, aún así, él solamente se dirigía en forma leve con ellos. Hay una diferencia muy grande, podemos verlo así, entre los hijos de Elí y Samuel. Los mismos versículos nos muestran que en el versículo 25 los hijos de Elí no le respetan. En cambio, en el versículo 26 Samuel era aceptado por Dios y por el pueblo de Israel y por lo tanto respetaba obviamente a Elí. ¿Y por qué sucede esto? Simplemente porque Elí con sus hijos actuaba de una manera distinta a la que actuaba con Samuel, porque con Samuel le instruyó como sacerdote, en cambio con Elí lo instruyó como padre. Y vemos que él hizo algo muy diferente por los resultados que obtuvo en esos hombres que ya mayores, pero lo vemos en ese proceso. Hay un versículo que quiero mencionarla en forma un poquito más resumida, que está en Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando nos habla de criarlos, habla de críos, y críos significa niños. Como educadora de párvulos, como psicopedagoga clínica, y mi amplia experiencia que he tenido con niños, la mejor edad para poder enseñar, y siempre lo he mencionado a los padres y madres, es la edad temprana, cuando son muy pequeñitos, y aún cuando han nacido ya empiezan a tener relación con su madre, con su padre, sobre todo con la madre, empiezan a identificar las emociones en los rostros de ellos. Hay una comunicación y aunque no hayan palabras, comprenden muy bien o entienden muy bien las emociones, como les digo, y van aprendiendo gradualmente a interpretarlas. Mientras más pequeños son los niños y las niñas, es mucho más fácil y mucho más sencillo, y es más fácil ahora poder disciplinarlos con amor, por supuesto, y poder enseñarles todas aquellas cosas que es necesario que ellos puedan aprender. Cuando uno planta un árbol, no lo deja crecer y que crezca como quiera, sino que cuando una persona planta un árbol frutal, por ejemplo, se preocupa del agua, de los nutrientes, del follaje, también de que tenga todos los cuidados, por ejemplo, para evitar que se infecte ese arbolito, y cuando empieza a dar los frutos, se preocupa de que los frutos
tengan la mejor forma posible, y si no, vuelve a podarlo, vuelve a invertir en ese pequeño arbolito. También se preocupa del sol y todos aquellos elementos que le rodean. Lo mismo hace un padre, está en todo el proceso de crianza de ese niño. Es muy importante que los padres puedan ver esto. Hay un versículo que nos habla al respecto y quiero leerlo, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 7, y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, no el futuro, sino que habla del presente. ¿Qué palabra? La palabra del Señor. Dice, estarán sobre tu corazón. Es decir, que el padre debe guardar la palabra del Señor en su corazón y aplicarla. ¿Para qué? Para ser consecuente con sus hijos. Porque si aplica la palabra solamente con los hijos y no con él, los hijos tarde o temprano se van a dar cuenta y no le van a respetar porque no es consecuente. También dice, y las repetirás a tus hijos, es decir, que tiene que enseñarle muchas de ellas, ojalá de memoria, que las puedan y que se las recuerden día a día constantemente para que las guarden en su corazón también. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, es decir, que en todo lugar, en la casa primeramente, y también afuera, los padres deben instruir a sus hijos. Y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo el proceso de crianza de los hijos e hijas, los padres deben estar instruyéndolos día a día. Recordemos que la palabra del Señor dice, Jehová al hijo que ama, lo castiga, lo reprende, ¿cierto? Y dice, así como el padre al hijo que ama, le castiga. Muchos padres a veces creen o confunden esto, el castigo, con el maltrato, y que por eso no le llaman la atención o no le enseñan a sus hijos. Una cosa es el maltrato, que no está permitido, y otra cosa muy diferente a lo que Dios Jehová se refería en esto. Se refería a la instrucción, enseñarle con amor, con respeto. Enseñarle constantemente, porque dependiendo cómo se le enseña al niño, va a ser cuando sea adulto. Y aunque sea adulto, si el padre le dice algo, le va a respetar, aunque sea un anciano. Pero cuando un hijo no se ha criado como corresponde en el hogar, el hijo va a hacer lo que quiere y jamás nunca va a respetar. Es imposible hacer que un adolescente pueda respetar a un padre si no se le enseñó de pequeño, porque han tenido influencias de distintas personas y ya se han ido formando. Y es muy importante que el padre, como decíamos, sea consecuente, que pueda hacer la enseñanza con amor. Cuando un padre no le enseña a sus hijos, la palabra del Señor nos muestra acá, a través del versículo que les mencioné recién, es de que realmente no le quiere. Un padre realmente quiere a un hijo, le va a enseñar, porque eso es lo que Dios pide. Ahora, no esperemos que sea la sociedad la que le enseñe a los hijos. No esperemos que sea Dios el que se encargue de los hijos, porque vemos cuál fue el destino de los hijos de Elí, que era la muerte, que la tenía predestinada porque ellos habían traspasado los límites. No supieron respetar a su padre, pero sí Dios sí se hace respetar. Por lo tanto, consideremos esto, que la labor que tiene el ser humano, si le toca la responsabilidad de ser padre y madre, la puede aplicar en el día a día en su hogar. Y ojalá pueda ser de utilidad esta palabra. Y nosotros no nos olvidemos que como iglesia también debemos aportar nuestro granito de arena en las instrucciones que podamos dar desde el lugar que tenemos que darla. Esta ha sido la palabra del Señor y espero que pueda ser mucha utilidad en su hogar en el día de mañana y en el día de hoy, tal como dice la palabra del Señor. Y nos vemos en la próxima meditación. Amén.